Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, era popular reunir a personas de aspecto inusual, con condiciones o enfermedades extraordinarias, y exhibirlas ante las masas como una fuente de entretenimiento. A estas personas se les ha llamado de diversas maneras, como rarezas humanas, curiosidades humanas, o de manera más ofensiva, fenómenos de la naturaleza. En este video exploraremos todo esto y más. Comenzamos analizando a los primeros quintillizos en la historia conocidos por haber sobrevivido a la infancia, quienes luego fueron exhibidos como una atracción turística por el gobierno. Los quintillizos Dion nacieron en el pueblo de Callendar, en Ontario, Canadá, el 28 de mayo de 1934. Sus padres, dos canadienses franceses llamados Oliva Edouard Dion y Els Dion, nombraron a las 5 Annette, Cecil, Emily, Mary y Yvonne. El embarazo de Else Dion fue inusual. Si su madre estuviera esperando quintillizos hoy en día, esto se notaría en algún momento del embarazo mediante una ecografía. Sin embargo, los métodos para hacerlo no estaban disponibles en ese momento, especialmente en las zonas rurales de Canadá, aunque Else luego comentó que sí creía que posiblemente estaba esperando gemelos durante su embarazo. Es probable que hubiera un sexto bebé. Como Else comentó después, hacia el final de su primer trimestre, sufrió calambres severos y expulsó un objeto anormal que posiblemente era un sexto feto muy poco desarrollado. Las 5 niñas Dion nacieron prematuramente, como es completamente típico en los nacimientos múltiples, especialmente aquellos que involucran a 5 niños. Como resultado, tenían un peso considerablemente bajo y requirieron muchos cuidados durante sus primeros días y semanas de vida para sobrevivir. Pero sobrevivieron, convirtiéndose en el primer grupo de quintillizas que nació y vivió más allá de la infancia. Para entender cómo se desarrollaron las vidas de las quintillizas Dion en los años 30 y 40, necesitamos examinar el fenómeno de los quintillizos y los nacimientos múltiples de manera más amplia. Los embarazos gemelares se dan de forma natural en aproximadamente 1 de cada 250 embarazos. Los trillizos se dan en 1 de cada 10,000 embarazos, mientras que los cuatrillizos solo se dan en 1 de cada 700,000 embarazos. Esa cifra aumenta a un enorme 1 de cada 55 millones de embarazos cuando se trata de quintillizos. Por lo tanto, no es difícil ver por qué las quintillizas Dion fueron consideradas tan únicas cuando nacieron, y las 5 sobrevivieron las primeras semanas de sus vidas. El nacimiento de varios hijos implica cada vez más riesgos médicos cuanto mayor es el número de bebés. De estos, la principal complicación tiene que ver con que los niños nazcan prematuramente, o con un peso tan bajo que no logren sobrevivir. Los nacimientos sin vida son mucho más comunes en los embarazos múltiples. Además, estos riesgos médicos no terminan al nacer. Hay toda una serie de enfermedades que pueden afectar a los niños nacidos de embarazos múltiples, tanto en su infancia como en su vida adulta. Por ejemplo, los 4 cuatrillizos genios que nacieron en el medio oeste de Estados Unidos en 1930, solo unos años antes de las quintillizas Dion, desarrollaron esquizofrenia. La parálisis cerebral también es mucho más común en los niños nacidos de embarazos múltiples. Dado todos estos factores de riesgo, no es sorprendente saber que los gemelos y trillizos tenían una baja tasa de supervivencia antes de la revolución médica de los siglos XVII, XVIII y XIX, mientras que la supervivencia de cuatrillizos y quintillizos era algo inaudito. El primer grupo registrado de cuatrillizos que sobrevivió al nacimiento, la infancia y la niñez fueron los cuatrillizos Gary, que nacieron en Suiza en 1880. Las quintillizas Dion fueron el primer caso registrado de quintillizos que sobrevivieron, y esto fue lo que los lanzó al ojo público y los hizo famosos desde el mismo momento en que nacieron. Las quintillizas Dion despertaron de inmediato el interés de los medios en Canadá y Estados Unidos cuando nacieron. Esto también se convirtió rápidamente en una disputa legal. A los pocos días de su nacimiento, el padre de las niñas, Oliva, fue contactado por los organizadores de la exposición internacional Century of Progress, que se celebraba en Chicago en 1933 y 1934.
La feria fue diseñada para celebrar el centenario de Chicago como ciudad, pero también fue un evento internacional de gran importancia. Ahora los organizadores querían exhibir a las quintillizas Dion como parte del evento. Desafortunadamente, Oliva Dion fue persuadido para firmar un contrato y llegar a un acuerdo con los organizadores de la feria, siguiendo el consejo del Dr. Alan Roy Defoe, el médico que supervisó el exitoso embarazo. Sin embargo, Oliva y Elizir cambiaron de opinión rápidamente, y Oliva intentó revocar el contrato alegando que no era legalmente válido, porque Elizir no lo había firmado. Los organizadores de la feria se opusieron y siguió una disputa legal. Fue en este contexto que Oliva decidió ceder la custodia de las 5 niñas a la Cruz Roja en Canadá como una forma de protegerlas de los organizadores de la feria. Él y Elizir tampoco tenían los recursos financieros ni el conocimiento necesario para saber cómo cuidar a quintillizas. A pesar de este acuerdo, las niñas aún fueron enviadas a Chicago y exhibidas brevemente allí. Mientras que, inmediatamente después de esto, el gobierno canadiense aprobó la ley de las quintillizas Dion, que convirtió a las 5 niñas en pupilas del Estado canadiense. Oliva Dion recibió un puesto en una junta que incluía al Dr. Dafoe y al ministro de Bienestar canadiense, David Kroll, pero realmente nunca ejerció su voto en esta junta, y las niñas terminaron siendo pupilas del Estado a mediados de los años 30. Los motivos declarados del gobierno canadiense para separar a las quintillizas Dion de su familia biológica eran asegurar que fueran criadas adecuadamente. El argumento era que Oliva y Else Dion, al tener recursos limitados y encontrarse en una situación única en la historia de la humanidad, no estaban capacitados para hacerlo. Sin embargo, desde el principio, la actitud del gobierno canadiense y de las personas designadas para cuidar a las 5 niñas fue sumamente explotadora. Se construyó un hospital llamado Hospital y Guardería Dafoe en honor al Dr. Dafoe, especialmente para que ellas crecieran ahí. Esto estaba rodeado por una cerca de alambre de púas y, en la práctica, era un parque temático. Las niñas vivían aquí rodeadas de una gran cantidad de personal, y miles de visitantes llegaban cada día para verlas. Cuando el hospital abrió para estas visitas en 1936, los visitantes irrumpieron por las puertas principales, en un esfuerzo por ser de los primeros en ver a las quintillizas Dion. Esto se hacía con una sala de observación donde las niñas eran colocadas detrás de un vidrio para ser observadas. Durante los siguientes 7 años, aproximadamente 3 millones de personas vendrían a ver a las Dion, con hasta 6,000 personas desfilando por allí en algunos días. Esto se convirtió en un enorme negocio lucrativo para el gobierno canadiense. Se cobraba a las personas por entrar al hospital. Y, como resultado, lo que llegó a conocerse como Quintland terminó generando más de $50 millones en cuotas de entrada. En su apogeo, Quintland solo fue superado en Norteamérica como sitio turístico por lugares como las cataratas del Niágara y el campo de Gettysburg, donde tuvo lugar la batalla más importante de la Guerra Civil estadounidense en 1863 y Leno 6. Además, personas como el Dr. Dafoe se beneficiaron enormemente. Él aprovechó su posición para convertirse en uno de los médicos más famosos del mundo, escribiendo varios libros que promovían productos médicos y alimenticios como Colgate, Quaker, Alts y Lysol, y apareciendo frecuentemente en la radio y en la entonces emergente televisión. Con el tiempo surgieron preocupaciones sobre la explotación evidente de los niños. Oliva Dion también se había decidido a lograr la liberación de sus hijos. Sin embargo, esto no debe verse como un desarrollo completamente bien intencionado. Los padres de las niñas eran igual de capaces de explotar a sus hijas por razones económicas que el gobierno canadiense y el Dr. Defoe. Sin embargo, las demandas de Oliva y Elsa Dion no podían ser ignoradas, y después de una gran campaña de presión a principios de la década de 1940, la custodia de las niñas fue devuelta a sus padres en 1942. Se había creado un gran fondo fiduciario para las quintillizas cuando el gobierno canadiense tomó su custodia en la década de 1930. Este había crecido bastante gracias a las regalías de Quintland y otras actividades.
En particular, la aparición de las niñas en varias películas entre 1936 y 1938. Con el dinero del fondo fiduciario, se construyó una gran mansión de 20 habitaciones para la familia Dion, a la que se mudaron en 1943 en Innovesi. La vida familiar en lo que fue bautizado como la Casa Grande resultó difícil. Los quintillizos tenían varios otros hermanos. Estos incluían 5 hijos mayores, nacidos entre 1926 y 1900, 33 y 3 niños menores nacidos entre 1936 y 1946. Sin embargo, como el quinteto pasó casi 10 años separado de su familia, se había desarrollado una distancia entre ellos y los demás miembros de la familia Dion. Además, como las niñas descubrirían en años posteriores, el resto de la familia vivía efectivamente una vida extravagante basada en los ingresos del fondo fiduciario de las niñas. Para empeorar las cosas, hubo acusaciones de que Oliva Dion, su padre, las abusó sexualmente a mediados y finales de los años 40 y principios de los 50. Las 5 hermanas dejaron su hogar de la infancia cuando cumplieron 18 años de edad. Ellas culparon a sus padres por gran parte de lo que ocurrió en sus primeros años, aunque mucho de ello fue culpa del comportamiento autoritario del gobierno canadiense y la clara explotación de las quintillizas. No es sorprendente que las 5 chicas mantuvieran solo un contacto limitado con Oliva y Else Dion después de eso. Poco después de que se emanciparon de sus padres, las 5 se convirtieron en 4. Emily decidió convertirse en monja cuando llegó a la adultez, pero sus primeros meses en el convento de Saint-Agathe de Mont en Quebec, como postulante o aprendiz, estuvo aquejada por una serie de enfermedades, principalmente convulsiones. El 6 de agosto de 1954, una de estas fue tan grave que se asfixió hasta morir durante el episodio. Tenía apenas 20 años de edad al momento de su fallecimiento. La única otra de las 5 hermanas que murió a una edad temprana fue Marie. El 27 de febrero de 1970, cuando las quintillizas tenían 35 años, ella falleció en Montreal debido a un coágulo de sangre en el cerebro. Yvonne, Cécile y Annette no habían sabido de ella en varios días y llamaron a la policía para investigar. La encontraron muerta en la cama de su departamento. Yvonne, Cécile y Annette vivieron muchos años más. Yvonne tuvo una carrera variada después, trabajando como enfermera, escultora y bibliotecaria. Nunca se casó ni tuvo hijos. Annette se casó y tuvo 3 hijos varones, mientras que Cécile también se casó y tuvo 5 hijos, incluyendo un par de gemelos. Ambos matrimonios, el de Annette y el de Cécile, terminaron finalmente en divorcio. Debido a sus años traumáticos anteriores, las hermanas Dion tenían problemas de confianza y dificultades para formar relaciones duraderas más allá de las que tenían entre ellas. Después de estas rupturas matrimoniales, las 3 terminaron viviendo juntas en una casa en Montreal, ya en la década de los 90. Aquí hicieron campaña por justicia, debido al maltrato que sufrieron en sus primeros años, demandando con éxito al gobierno estatal de Ontario en 1998. El año anterior, le habían escrito a Kenny y Bobby McCoy, los padres del primer grupo de septillizos conocidos que sobrevivieron, aconsejándoles que limitaran el escrutinio de los medios y la intervención en sus vidas y en las de sus 7 nuevos hijos. Yvonne murió el 23 de junio de 2001 en un hospital de Montreal. Tenía 67 años de edad y se había sometido a una cirugía por cáncer unos días antes de su fallecimiento. Tanto Annette como Cécile siguen vivas hoy en día y fueron entrevistadas juntas con motivo de su cumpleaños número 87 a finales de mayo de 2021. El legado de las hermanas es curioso. Han sido el tema de muchas películas, programas de televisión, libros e incluso un sketch de los 3 chiflados. Muchos de estos datan de los años 30 y 40 en el apogeo de su fama, mientras que en 2018 el nacimiento de las quintillizas fue reconocido como un evento histórico nacional oficial en Canadá. Pero es un legado mixto, dado que las Dionis fueron efectivamente maltratadas y explotadas por quienes fueron designados para cuidarlas durante su infancia. Ahora vamos a los Estados Unidos del siglo XIX, donde una niña nació con Dipigo
y se convertiría en artista de espectáculos ambulantes cuando tenía solo 13 años. Josephine Myrtle Corbin nació en el condado de Lincoln, Tennessee, el 12 de mayo de 1868. Sus padres eran William Corbin, un soldado confederado herido, y Nancy Corbin. El apellido de soltera de Nancy era Silence, que probablemente derivaba del irlandés O'Sullivan, y es posible que haya sido cambiado debido al sentimiento anti-irlandés que prevalecía en esa época. Sus padres eran de orígenes humildes, y en años posteriores, debido a la anomalía médica de Josephine, se especuló que sus padres en realidad eran parientes cercanos, e incluso que tal vez eran hermano y hermana. Sin embargo, no hay pruebas concretas que sugieran que este fuera el caso, o que algún tipo de endogamia fuera responsable de los problemas médicos de Josephine. El nacimiento de Josephine aparentemente fue bastante normal, aunque de inmediato quedó claro que había características inusuales en su anatomía. Esto llevó a que se elaboraran informes médicos y registros extensos en las primeras semanas de su vida, principalmente por parte de observadores médicos. Sin embargo, dejando de lado las anomalías, ella claramente no sentía ningún dolor físico, y su madre, Nancy, no presentó ningún problema importante durante la concepción. Sin embargo, fue evidente poco después de que Josefina naciera que sufría de una condición que hoy se conoce como dipigus, aunque en ese momento no estaba diagnosticada médicamente y no estaba claro exactamente qué la causaba. El dipigus también es conocido en latín como Pterascata didymum, mientras que un nombre más cruel que se le daba en el pasado era monstruo gemelado por debajo. Es la forma más grave de lo que se conoce como síndrome de duplicación caudal. Esto se define como la asociación entre malformaciones y duplicaciones de los sistemas que involucran los neurotubos gastrointestinal, reproductivo y urinario, así como la aparición de defectos en ellos. ¿Qué tan común es esto y las razones exactas de por qué ocurre no se conocen completamente hasta el día de hoy, pero se sabe que es una afección muy rara? Un estudio sobre esto, que apareció en el Journal of the Indian Association of Pediatric Surgeons en 2014, especuló que solo había un puñado de casos confirmados en los siglos XIX y XX, y Josefina fue uno de esos poquísimos casos. Lo que esto significa en términos prácticos es que las personas que padecen esta condición tienen ciertas partes de la región caudal y el neurotubo alrededor de lo que normalmente llamaríamos la pelvis duplicadas en sí mismas. El término síndrome de duplicación caudal solo se definió en 1993 en el contexto médico, así que era algo sumamente desconocido cuando Josefina nació en Tennessee en 1868. En su caso particular, ella nació con dos pelvis, que se presentaban una al lado de la otra, debajo de su cintura. Como resultado, también desarrolló 4 piernas, 2 de cada pelvis. Sin embargo, estas no tenían la misma fuerza ni el mismo grosor. Las 2 piernas exteriores, a la izquierda y a la derecha, se desarrollaron como piernas normales, capaces de soportar su peso, pero las 2 piernas interiores eran mucho más cortas y débiles y solo tenían 3 dedos. Así, aunque Josefina tenía 4 piernas y tenía cierto control limitado sobre las 2 piernas interiores más débiles, dependía de sus piernas exteriores más fuertes para caminar, igual que cualquier otra persona. Sin embargo, con el tiempo, ella llegó a presentarse con una apariencia relativamente normal. Por ejemplo, las fotos de ella de finales del siglo XIX y principios del siglo XX indican que usaba medias y botas de forma y diseño a juego en las 4 piernas y pies, aunque de diferente tamaño, ya que sus pies internos eran de un tamaño muy pequeño en comparación con sus pies y piernas externos. Un punto extra a tener en cuenta al evaluar cómo se desarrolla una persona con dípico es que esto generalmente se desarrolla a partir de un embrión, que de otra manera se habría separado en gemelos, pero debido a un conjunto inusual de circunstancias, se desarrolló en un solo individuo. De hecho, lo que vemos en la condición de Josefina es el pequeño cuerpo de su gemela, que solo se desarrolló de la cintura hacia abajo y estaba mal formado. La condición de Josefina se consideraba excepcionalmente inusual en su época,
y, como consecuencia, fue ampliamente discutida en la literatura médica de Estados Unidos durante la Edad Dorada, desde el momento de su nacimiento. Desde el principio esto estaba lejos de ser políticamente correcto o éticamente correcto según los estándares actuales. Por ejemplo, un folleto publicado en 1869 cuando ella tenía solo 1 año, se refería a ella como una niña bien formada y completamente desarrollada, de 1 año de edad, nacida en el condado de Lincoln, Tennessee. Ella es el fenómeno de la naturaleza más extraordinario que existe actualmente, y cuya naturaleza compleja está causando más sensación entre los hombres de ciencia que cualquier otra curiosidad conocida anteriormente. Esta tendencia continuó durante las décadas siguientes, ya que la historia de Josefina se siguió y documentó extensamente. Por ejemplo, un breve relato sobre ella que apareció en el American Journal of Obstetrics en 1888, cuando Josefina tenía 20 años de edad, se refería a ella como una monstruosidad única. 1 año después, Louis Whaley, un médico que escribía para el British Medical Journal y varios otros diarios y medios médicos, fue más comprensivo, cuando afirmó que ella mide aproximadamente 1.52 metros, tiene la piel clara, ojos azules y cabello rizado, y es muy inteligente. Un desconocido que la viera en compañía, solo pensaría que es inusualmente ancha de caderas y que camina como alguien con pie sambo. He conocido a la señora B desde que era una niña pequeña como la niña de 4 piernas, pero nunca me di cuenta del desarrollo dual perfecto de ambos órganos genitales externos e internos hasta que se convirtió en mi paciente en un caso de embarazo. Lo que más tarde se reveló como inusual en el caso de Josefina fue que, aunque generalmente tenía relaciones sexuales en una de sus pelvis, quedó embarazada del otro lado. Ella expresó cierta sorpresa ante esta situación inusual, pero más tarde se informó por parte de Whaley que, aunque tuvo que realizarse un aborto por razones médicas en uno de sus embarazos, logró llevar los demás embarazos a término. Cuando Josefina tenía apenas 1 mes de nacida, su padre comenzó a mostrarla a los vecinos curiosos por una moneda de 10 centavos. Esto ayudó a mantener a su familia empobrecida y pronto comenzó a ganarse la vida gracias a su rara condición médica. Nació y creció en una época en la que la idea de los llamados espectáculos de rarezas o de fenómenos estaba en su apogeo en Estados Unidos y Europa. Esa terminología hoy en día se consideraría sumamente políticamente incorrecta. Pero según los estándares de la época en Estados Unidos, se consideraba aceptable poner en circos y espectáculos a personas con anomalías médicas o apariencias peculiares. Así, espectáculos como el de P.T. Barnum, o lo que eventualmente se convirtió en el Circo Barnum y Bailey, y el show de los hermanos Ringling, presentaban personas con formas extremas de enanismo o gigantismo, y otras condiciones médicas raras que en ese entonces se consideraban sumamente inusuales. Josefina fue contratada por primera vez en uno de estos espectáculos a principios de la década de 1880, cuando tenía solo 13 años de edad. Esto se debió en parte a la publicidad a nivel nacional, que obtuvo después de que su padre colocara varios anuncios en el periódico. De manera algo cruel, la llamaban la chica de 4 patas de Texas. La razón por la que se decía Texas y no Tennessee era porque su familia se había mudado al estado de la estrella solitaria desde Tennessee para ese entonces. Los folletos promocionales producidos en ese tiempo la describían como de carácter tan dulce como el sol de verano, y tan feliz como se puede ser. Como si se esperara que su condición genética también hubiera afectado su mente y la hubiera dejado psicológicamente perturbada. Dejando todo esto de lado, Josefina fue una artista sumamente exitosa y popular. En el apogeo de su fama en las décadas de 1890 y 1900, Josefina podía ganar hasta $450 a la semana, una suma enorme para los estándares de la época, equivalente a unos $15,000 actuales. Además, varios otros espectáculos en Estados Unidos y Europa comenzaron a desarrollar presentaciones con supuestos artistas de 4 patas para incluirlos en sus propios espectáculos de rarezas. Sin embargo, la mayoría de estos involucraban piernas protésicas falsas. A pesar de su condición tan inusual para los estándares de finales del siglo XIX y del hecho de que no se entendía completamente por qué terminó con Dípigo, Josefina pudo tener una vida familiar muy normal.
Cuando tenía 19 años, se casó con James Clinton Bicknell. Las fotos de su boda revelan una unión feliz y a una joven que, a pesar de tener lo que de otro modo se consideraría una deformidad, estaba muy feliz el día de sus nupcias. Josefina quedó embarazada al año de su boda con James, y fue este acontecimiento el que llevó al Dr. Louis Whaley, quien, como vimos antes, proporcionó una de las primeras descripciones de su condición en la literatura médica, a ponerse en contacto con ella. En 1887, él describió cómo Josefina sufría de dolores en su lado izquierdo, dolores de cabeza, fiebre y una disminución del apetito debido a que quedó embarazada teniendo 2 pelvis. En varios artículos publicados en diferentes revistas médicas, él explicó su condición, la cual describió como sumamente inusual, y que reavivó el interés en su caso a finales del siglo XIX. A pesar de estas dificultades, Josefina y James tuvieron embarazos posteriores exitosos y llegaron a tener 4 hijas y un hijo juntos. Curiosamente, después se registró que, debido a que Josefina tenía efectivamente 2 pelvis y parte de 2 sistemas reproductivos, 3 de sus hijos nacieron de una parte de ella y 2 de otra. Cada uno parecía haber sido relativamente sano, y la naturaleza general de su condición no afectó la vitalidad de sus hijos. A pesar de su peculiar condición médica, Corbin vivió una vida relativamente larga. Finalmente falleció en Cleburne, Texas, el 6 de mayo de 1928 a los 59 años de edad. La causa de su muerte fue una infección cutánea por estreptococos que hoy en día sería fácilmente tratable, pero que en ese entonces llevó a su fallecimiento debido a la falta de conocimiento sobre el uso de antibióticos. Por ejemplo, la efectividad de la penicilina solo se descubrió por primera vez el año en que ella murió. Poco después de su muerte, fue enterrada en una tumba que fue llenada con concreto. Esto podría parecer una medida excesiva, pero en ese momento era necesario, ya que existían preocupaciones legítimas de que el cuerpo de Corbin fuera exhumado y puesto en exhibición. Así que cuando terminó su funeral, los miembros de su familia hicieron una vigilia junto a su tumba hasta que el concreto se secó y pudieron asegurarse de que no sería víctima de un ladrón de tumbas. Así, su cuerpo fue sepultado en paz, a pesar de varias ofertas de médicos y coleccionistas privados que estaban dispuestos a pagar una fuerte suma por su cuerpo. Un comentario reciente del autor de su artículo en TheHumanMarvels.com señaló que Marta era, según todos los relatos, un caso interesante y una persona extraordinaria. Algunas personas podrían haber llamado a personas como ella anomalías médicas y otras frases menos halagadoras en ese tiempo, pero yo las llamo seres humanos increíbles, perseverantes, ingeniosos y maravillosos. Durante el siglo XIX, los espectáculos de rarezas estaban en su apogeo y nadie era más conocido que P.T. Barnum. Una de sus artistas más famosas fue Annie Jones Elliot, la querida dama barbuda de Estados Unidos. Annie Jones Elliot nació como Annie Jones el 14 de julio de 1865 en el condado de Smith, en Virginia. Sus padres y cualquier persona que la veía en ese momento quedaban inmediatamente impactados por su apariencia, porque Annie había nacido con un bigote bastante grande que ya comenzaba a desarrollarse en su rostro y algo de barba alrededor de su barbilla, donde normalmente un hombre desarrollaría vello facial en la vida adulta, y a medida que pasaban las semanas y los meses, este vello facial continuó creciendo. ¿Qué podría explicar esto? Lo más probable es que Annie estuviera sufriendo de hirsutismo o alguna versión muy parecida de esta condición. El hirsutismo es una condición que provoca el crecimiento excesivo de vello en varias partes del cuerpo. La condición suele ser causada por un desequilibrio endocrino subyacente, ya sea de tipo suprarrenal, ovárico o central. Estos desequilibrios pueden provocar que se produzca un exceso de testosterona en el sistema de la mujer y, en consecuencia, el crecimiento de vello facial. Alternativamente, Annie podría haber estado sufriendo de hipertricosis, una condición relacionada que tiende a producir un crecimiento intenso de vello en partes localizadas del cuerpo. Además, la hipertricosis suele ser congénita y estar presente desde el nacimiento de la persona afectada, como fue el caso de Jones.
Las personas que padecen hirsutismo e hipertricosis hoy en día tienen una variedad de opciones de tratamiento disponibles. Sin embargo, estas opciones no estaban disponibles para mujeres como Annie Jones, quien sufrió de crecimiento irregular de vello en el siglo XIX. Como resultado, las mujeres barbudas eran más comunes en las ciudades del siglo XIX de lo que serían hoy en día. Además, en algunos casos particulares, ellas eran el centro de los llamados espectáculos de rarezas en Estados Unidos y en muchos países europeos. Existe una larga historia de mujeres barbudas y otras personas con apariencias inusuales que eran consideradas fuentes de asombro y utilizadas como espectáculos. Por ejemplo, durante los siglos XVI y XVII, las personas con enanismo y gigantismo a menudo eran empleadas como espectáculos en las cortes reales de Europa. Más tarde, estos espectáculos en las cortes reales fueron adoptados como base para los espectáculos de feria del siglo XIX. Estos eran, en efecto, circos que presentaban a personas que sufrían de muchas enfermedades diferentes, que hacían que su apariencia fuera sumamente inusual. Y para cuando Annie Jones nació en 1865, la mujer barbuda o dama barbuda ya era un elemento básico de estos espectáculos en todo Estados Unidos y en otros países como Gran Bretaña. En una época en la que no se entendía la causa de condiciones como el hirsutismo y la hipertricosis, no es sorprendente saber que los padres de Annie estaban algo perturbados por la apariencia de su hija. Sin embargo, su consternación pronto dio paso al alivio cuando se presentó una oportunidad poco después del nacimiento de Annie. Cuando tenía apenas unos meses de edad, llegó a oídos de P.T. Barnum la noticia sobre la niña que ya lucía una barba. Barnum era un empresario de espectáculos estadounidense que surgió en la ciudad de Nueva York en la década de 1830 como director del Gran Teatro Científico y Musical de Barnum. A partir de entonces, en la década de 1840, se diversificó y comenzó a dirigir el Museo Americano de Scudder, un lugar que presentaba rarezas como el general Tom Thumb, un enano que, incluso en su edad adulta, medía poco más de 90 centímetros de altura, y Chang y Eng, un par de gemelos siameses que eran extremadamente discutidores. Barnum siempre estaba en busca de una nueva atracción, así que cuando se enteró de la barba de Annie Jones en su infancia, se puso en contacto con sus padres. Finalmente, Annie se unió a la exhibición de Barnum en Nueva York cuando tenía solo 9 meses de edad. Sus padres, que eran pobres de Virginia, aceptaron permitir esto con la condición de que Barnum les pagara una tarifa mientras Annie estuviera en el espectáculo. Así fue como Annie terminó en Nueva York en 1866, donde fue anunciada como la bebé Esaú. El nombre Esaú era uno que se aplicaba regularmente a las personas que sufrían de hipertricosis en el siglo XIX, y es una referencia al personaje bíblico Esaú, quien era nieto de Abraham y hermano de Jacob. Esaú aparece en el libro del Génesis, donde se destaca específicamente por su abundante vello al nacer. La presentación inicial en la ciudad de Nueva York generó mucha atención, y Barnum posteriormente llegó a un acuerdo con los padres de Annie para que ella continuara participando en sus espectáculos, y ellos recibirían un pago de $150 por semana mientras ella siguiera siendo parte del museo. Esta era una cantidad de dinero muy considerable para los estándares de mediados del siglo XIX, y los padres de Annie estuvieron de acuerdo. Inicialmente, la madre de Annie se fue a vivir con ella a Nueva York. Sin embargo, al cabo de unos meses, parece que una emergencia familiar de algún tipo requirió que regresara a Virginia, y Annie quedó al cuidado de una niñera en la gran ciudad, una que fue designada por Barnum. Fue durante este periodo que Annie fue secuestrada brevemente por un frenólogo, un defensor de una pseudociencia del siglo XIX, que sostenía que el desarrollo intelectual podía entenderse estudiando las propiedades físicas de la cabeza y el torso de una persona. Por suerte, Annie fue recuperada poco después en el norte del estado de Nueva York. El frenólogo fue procesado y la madre de Annie regresó a Nueva York para supervisar su cuidado. En 1868, cuando Annie tenía 3 años, el edificio que albergaba el Museo Americano de Scudder se incendió. Como resultado, P.T. Barnum decidió retirarse
una decisión que afectó brevemente a Annie. Sin embargo, en poco tiempo, Barnum fue tentado a regresar al mundo del espectáculo, y se creó un nuevo espectáculo itinerante llamado el Gran Museo Ambulante, Casa de Fieras, Caravana e Hipódromo de P.T. Barnum, aunque hoy en día es más conocido como el espectáculo más grande del mundo. En los años que siguieron durante la década de 1870, Annie viajó por todo Estados Unidos con el espectáculo, anunciada como la pequeña Esaú, y luego, a medida que crecía, como la niña barbuda, la dama barbuda y finalmente la mujer barbuda. Ya para esa época, a principios de la década de 1870, su bigote y barba se habían convertido en una barba completa y patillas. A medida que fue creciendo y se dio cuenta de cómo realmente se ganaba la vida, Annie también decidió dejarse crecer el cabello para que combinara con lo inusual de su barba. Con el tiempo, su cabello llegó a medir casi 2 metros y podía sostener grandes mechones de él en sus propias manos sobre su regazo. Con el tiempo, ganó tanta notoriedad por ser una de las mujeres barbudas más famosas de la época. Eso, durante las décadas de 1870, 1880 y 1890, Annie Jones fue fotografiada y apareció en muchas revistas y carteles en América y Europa. Con el paso de los años, Annie continuó apareciendo en el espectáculo de Barnum. En 1880 o 1881, cuando aún era una adolescente, Annie se casó por primera vez. Su esposo fue un tal Richard Elliot, miembro del circo, no como parte del espectáculo secundario, sino como pregonero. Alguien que era contratado para pararse afuera en la calle y proclamar en voz alta las maravillas que se podían ver adentro, con el fin de atraer a los transeúntes. Elliot era muchos años mayor que Annie, y sus padres no aprobaban la relación, pero el matrimonio siguió adelante de todos modos, y Annie Jones se convirtió en Annie Jones Elliot. A pesar de la desaprobación de sus padres, el matrimonio también duró 15 años antes de que ella y Elliot se divorciaran en 1895. Mientras tanto, P.T. Barnum murió en 1891. Durante algunos años, él solo había tenido un papel marginal en el espectáculo más grande del mundo, ya que tenía más de 70 años durante la década de 1880, y el circo había sido dirigido en gran parte durante estos años por James Anthony Bailey y sus asociados, con quienes Barnum se había unido en 1881. Así que, durante la década de 1890 y hasta su divorcio, Annie trataba principalmente con Bailey después de la muerte de Barnum. El divorcio en 1895 provocó un cambio radical en la vida de Annie. Ahora tenía 30 años y nunca había conocido otra vida que no fuera la del circo. No pensaba cambiar de profesión, pero sí empezó a expresar su preocupación por el uso del término espectáculo de fenómenos para describir el tipo de circos ambulantes que había conocido toda su vida. En los años siguientes, hizo una extensa campaña para tratar de convencer a personas como Bailey y a los operadores de otros grandes circos en Estados Unidos, como los hermanos Ringling, de abandonar el uso de la palabra fenómeno en sus espectáculos. También fue poco después del fracaso de su primer matrimonio y divorcio que Annie se casó con William Donovan, quien, al igual que Elliot, era un pregonero o animador, que se quedaba afuera para atraer clientes. Annie conocía a Donovan desde que eran niños, ya que crecieron juntos en el circo, y su relación cambiante con él parece haber llevado directamente a que se divorciara de Elliot. Esto provocó más cambios, y poco después, ella y William Donovan se casaron. La pareja recién casada luego dejó el circo Bailey y Barnum, y decidió salir por su cuenta como un dúo. No serían tan conocidos como el circo que acababan de dejar, pero tuvieron su propia independencia durante un tiempo, viajando no solo por América, sino también por Europa. Donovan murió apenas 4 años después de su matrimonio, y al verse privada de su esposo y socio, Annie decidió regresar a un entorno familiar y se reincorporó al circo Bailey y Barnum en 1926. Ella continuó su activismo en contra del uso de la palabra fenómeno en los circos de rarezas, pero su actividad en este sentido
se vio interrumpida apenas 2 años después. Mientras visitaba a su madre en Brooklyn, en 1902 se enfermó. Su condición se deterioró rápidamente debido a lo que casi con certeza era una forma agresiva de tuberculosis. Cuando falleció el 22 de octubre de 1902, tenía apenas 37 años de edad. Los llamados espectáculos de rarezas, de los que ella había formado parte durante toda su vida, siguieron siendo una característica de los circos y espectáculos estadounidenses y europeos durante otros 30 años. Pero a partir de la década de 1920, gradualmente se volvieron menos populares, a medida que nuestra comprensión científica de temas como el hirsutismo mejoró y la gente se volvió más comprensiva hacia esas anomalías. Para nuestra siguiente historia, vamos a Inglaterra, donde una mujer del siglo XIX se unió a un espectáculo de rarezas como la llamada mujer más fea del mundo para poder mantener a sus hijos. María Anna Bevan nació como María Anna Webster en Palestina, al este de Londres, el 20 de diciembre de 1874. Ella era una de 8 hijos en una familia pobre. Cuando llegó a la adultez, comenzó a formarse como enfermera, una profesión que había crecido mucho en la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña, debido a las reformas en la práctica de la enfermería que Florence Nightingale introdujo en las décadas de 1850 y 1860. María había terminado su formación a finales de la década de 1890 y para 1900 ya trabajaba como enfermera en Londres. Las fotos de ella de esa época muestran que era una mujer atractiva de cabello castaño. En 1903, María Anna se casó con Thomas Bevan, un verdulero de Londres con quien había estado saliendo durante algún tiempo. Así María Anna Webster se convirtió en María Anna Bevan. Rápidamente formaron una familia y para principios de la década de 1910 ya tenían 4 hijos. Pero luego, en 1914, Thomas murió antes de tiempo, lo que fue un golpe muy duro para María Anna, tanto económicamente como, por supuesto, emocionalmente. Así que ahora ella tendría que criar sola a su joven familia, y no estaban muy bien económicamente. Además, alrededor de 1906, María Anna había comenzado a sufrir de una enfermedad rara, llamada acromegalia. La acromegalia es un trastorno de la glándula pituitaria, el órgano que regula la producción de hormonas en los seres humanos. La enfermedad es causada por una sobreproducción de hormonas de crecimiento. Este es un problema menor en pacientes jóvenes que todavía están creciendo, pero una vez que las personas llegan a la edad adulta, sus placas de crecimiento comienzan a cerrarse. Si desarrollan acromegalia, la producción excesiva de hormonas de crecimiento hace que comiencen a crecer de nuevo. Pero ahora las placas de crecimiento del cuerpo ya están prácticamente cerradas, y esto resulta en anomalías en su cuerpo, y el paciente puede sufrir mucho dolor. En más del 95% de los casos, la causa subyacente de la enfermedad es un tumor benigno que se ha desarrollado en la glándula pituitaria, conocido como adenoma pituitario. Afecta a aproximadamente 6 personas de cada 100,000 y usualmente comienza a presentarse en la mediana edad. Los síntomas de la enfermedad normalmente comienzan con el agrandamiento de los pies y las manos, y luego progresan a deformaciones y agrandamiento del rostro y otras partes del cuerpo, como ocurrió con Mary Ann Bevan. Más adelante, el dolor articular y los dolores de cabeza se presentan periódicamente, y la voz de la persona afectada suele volverse más grave. Hoy en día existen tratamientos para la acromegalia. Se puede recurrir a la cirugía para intentar extirpar el tumor de la glándula pituitaria. Sin embargo, debido a que esto requiere una cirugía cerebral, los medicamentos y la radioterapia son los tratamientos de primera línea preferidos. Desafortunadamente, en la época de Mary Ann Bevan, se sabía poco sobre la enfermedad y no existía ningún tratamiento efectivo disponible para ella. Así que tuvo que seguir adelante a pesar de que esto empezaba a afectar su vida diaria. Mary Ann comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad alrededor de 1906. Como es común con el trastorno de la glándula pituitaria, primero sus manos y pies parecían hinchados, y luego el daño físico causado por la enfermedad empeoró con los años.
Parece que dejó su trabajo de enfermera en algún momento a finales de la década de 1900 y principios de la de 1910, ya que sus rasgos faciales y otras partes de su cuerpo se desfiguraron más. Thomas Bevan, quien estaba dedicado a su esposa, parece no haberle importado, y estaba feliz de que ella se quedara en casa, si eso era lo que prefería ante el inicio de la enfermedad. Pero cuando Thomas murió en 1914, Mary Ann quedó en una situación desesperada, en la que tuvo que mantener a sus 4 hijos pequeños, el menor de los cuales aún era un bebé. Para ese entonces, el rostro de Mary Ann se estaba volviendo cada vez más demacrado y de aspecto masculino, y los pliegues de la piel comenzaban a caerse debajo de sus ojos. En consecuencia, dadas las condiciones de la época, su apariencia hacía que cada vez tuviera menos posibilidades de conseguir trabajo con el paso del tiempo. Así, Mary Ann tuvo que ir de un trabajo a otro en los años posteriores a la muerte de su esposo, pero constantemente luchaba por llegar a fin de mes. Finalmente, a finales de la década de 1910, decidió intentar sacar provecho económico de la forma en que la enfermedad había devastado su cuerpo. En ese momento, participó en un concurso para encontrar a la mujer más fea del mundo, el cual había sido anunciado en un periódico por Claude Bartram, el representante europeo del circo estadounidense Barnum y Bailey. Mary Ann envió una foto que llamó la atención de Bartram. Él contactó a Bevan y le ofreció un trabajo en el circo Barnum y Bailey en Estados Unidos. Mary Ann al principio estaba reacia, pero finalmente aceptó cuando le ofrecieron 10 libras a la semana durante un año, además de que todos sus gastos de viaje serían cubiertos y recibiría dinero adicional por la venta de cualquier postal suya en el circo. Con este dinero, ahora podría costear la educación de sus hijos. El circo Barnum y Bailey fue solo uno de muchos espectáculos que se realizaron en Estados Unidos y otros países en el siglo XX, que hoy serían considerados insensibles y totalmente políticamente incorrectos. Estos espectáculos presentaban a personas que eran consideradas fenómenos, generalmente debido a alguna anomalía o por ser víctimas de algún trastorno genético o enfermedad, como en el caso de Mary Ann Bevan. Por ejemplo, estos espectáculos podían presentar gigantes y enanos que sufrían de gigantismo o enanismo, respectivamente, o podían incluir gemelos siameses y personas albinas, o individuos que habían nacido sin alguna extremidad, o que eran muy corpulentos. Fue en espectáculos como estos donde Mary Ann Bevan se presentaría durante los siguientes años en Estados Unidos. Al principio, su trabajo consistía en una gira por Hampshire, en Inglaterra, pero pronto fue contactada por el director del circo en Estados Unidos para que fuera a América. Por lo tanto, partió de Southampton hacia América en 1920. Ahí descubrió que en realidad ahora trabajaba para el circo de los hermanos Ringling. El circo de los hermanos Ringling fue fundado por primera vez en Wisconsin, en 1884 por los 5 hermanos Ringling, hijos de inmigrantes alemanes en América. En 1919, poco antes de la llegada de Bevan a América, se fusionó con el circo Barnum y Bailey. La empresa resultante comenzó a anunciarse como el espectáculo más grande del mundo. Así, cuando ella fue presentada en su espectáculo, Bevan formaba parte de un circo mundialmente famoso de principios del siglo XX. Rápidamente ganó cierta notoriedad en los espectáculos secundarios de Estados Unidos, apareciendo en varios periódicos que la describían como la mujer más fea del mundo. En pocos meses, Bevan se convirtió en una de las estrellas del espectáculo, e incluso pronto apareció en las páginas de la revista Time. Esto se agravó por la decisión de vestirla durante el espectáculo con ropa de hombre o prendas poco atractivas, de tal manera que la hicieran parecer más masculina y enfatizaran el daño que la enfermedad le había causado. Con esta notoriedad, el circo de los hermanos Ringling ganó más dinero y Bevan recibió una parte considerable de ello. Para 1923, se dice que ella había ganado alrededor de 20,000 libras durante su tiempo en Estados Unidos, una cifra que hoy equivale a más de $500,000 de libras. Pero uno solo puede imaginar cuál fue el impacto emocional y psicológico que tuvo en ella el ser exhibida como una rareza humana en el circo noche tras noche durante esos años.
María Ana regresó a Europa en 1925 para participar en un espectáculo en París, pero finalmente tomó la decisión de trasladar a sus hijos a la ciudad de Nueva York. Con el dinero que ganó, pudo enviar a los 4 hijos a un internado y hacer que vivieran con relativa comodidad. Ella continuó trabajando periódicamente en el espectáculo Colony Island Dreamland en Brooklyn. En 1927, Bevan se convirtió en paciente de Harvey Cushing, un distinguido neurocirujano y patólogo estadounidense, que fue pionero en la cirugía cerebral a principios del siglo XX. Cushing no pudo hacer mucho por Bevan en materia de tratamiento, pero sí escribió una carta enérgica a la revista Time en respuesta al artículo que había publicado recientemente sobre Bevan. Aquí él afirmó que esta desafortunada mujer que se sienta en el espectáculo de fenómenos de los hermanos Ringling, entre la dama gorda y la maravilla sin brazos, y usa sombreros de encaje blanco, mitones de lana y zapatos de cordones altos. Tiene una historia que está lejos de ser divertida. Ella era antes una joven vigorosa y atractiva, pero se ha convertido en víctima de una enfermedad conocida como acromegalia. Siendo médico, no me gusta sentir que Time puede ser frívolo ante las tragedias de la enfermedad. Mary Ann Bevan finalmente murió en 1933. De Daziney, si se trata hoy en día, la acromegalia no afecta gravemente la esperanza de vida, pero a principios del siglo XX, quienes la padecían generalmente veían su esperanza de vida reducida entre 10 y 15 años. Ese fue el caso de Mary Ann Bevan, quien murió el 26 de diciembre de 1933, solo unos días después de cumplir 59 años. Afortunadamente, sus hijos cumplieron su último deseo y la llevaron de regreso a Inglaterra para que descansara en paz. Fue enterrada en los cementerios de Broccoli y Ladywell en Lewisham, al sureste de Londres. Cabe señalar que su fallecimiento pudo haber sido acelerado por un considerable problema con la bebida en sus últimos años. Un problema que sin duda fue agravado por su enfermedad y la manera en que fue ridiculizada casi a diario durante años. La historia de Mary Ann Bevan ha sido contada periódicamente en los más de 80 años desde su muerte. Esto se debe tanto a la notoriedad que Mary Ann Bevan tuvo brevemente en Estados Unidos, en los años 20, y también porque su historia es indicativa de la actitud bastante insensible que la sociedad tenía hacia las personas con anomalías físicas tan recientemente como en los años 20. A veces Mary Ann Bevan reaparece en la cultura popular de maneras más desagradables. A principios de los años 2000, el importante fabricante de tarjetas y empresa de papelería, Hallmark, comenzó a vender una tarjeta de cumpleaños que se burlaba de la mujer más fea del mundo. Esta presentaba una foto de Mary Ann Bevan y hacía referencia a un programa de citas a ciegas de la época en el que los participantes tenían que elegir entre 3 concursantes que no podían ver. La idea era que el participante eligiera la puerta número 3, detrás de la cual Mary Ann Bevan estaba esperando. La tarjeta de cumpleaños fue vista a la venta en Londres en 2006 por el Dr. Wouter de Herder, un endocrinólogo consultor holandés del Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Países Bajos. De Herder estaba visitando el Reino Unido por trabajo, y recientemente había escrito un artículo de investigación que hacía referencia a la vida de Bevan y sus luchas con la acromegalia. Él se horrorizó por la tarjeta, y se quejó con Hallmark diciendo, y cito, «Simplemente no creo que esté bien en 2006 usar su imagen para crear una tarjeta de cumpleaños de mal gusto. Siento que esta tarjeta es insultante para todos los pacientes que sufren de la misma condición». Hallmark aceptó a regañadientes que estuvo mal de su parte hacer de una mujer enferma el blanco de una broma, pero solo detuvieron la producción futura y se negaron a retirar de circulación las tarjetas que ya habían sido producidas. Como Robert Knudson, el director ejecutivo de la Asociación de la Red Pituitaria, un grupo que se enfoca en apoyar a personas con enfermedades relacionadas con la pituitaria, como la acromegalia, comentó posteriormente, ganar dinero a costa de la miseria y la desgracia de otros es vergonzoso. Esto es avaricia corporativa llevada a su nivel más bajo. Por lo tanto, Mary Ann Bevan fue una mujer que, a pesar de todas sus dificultades, logró sacar el máximo provecho de su situación, aunque fuera a costa de sí misma.
Ella ganó dinero y les dio a sus hijos un futuro más brillante y más oportunidades de las que ella tuvo en su juventud. Para nuestra última historia, nos quedamos en Inglaterra y vamos a adentrarnos en la triste vida del hombre elefante. Joseph Merrick, o el hombre elefante, como lo conocían muchos, vivió una vida de miseria debido a una deformidad física que dejó su piel llena de bultos y deformada. Fue rechazado por sus seres queridos y visto como un fenómeno por otros, por condiciones que no eran culpa suya. Detrás de las presentaciones de circo y los experimentos científicos, había un hombre de gran carácter, alguien desesperado por encajar en un mundo que estaba decidido a excluirlo. Nació el 5 de agosto de 1862 en Leicester, Inglaterra, hijo de Joseph y Mary Jane Merrick. No estamos seguros de cuándo exactamente el pequeño Joseph comenzó a desarrollarse de manera anormal, pero se observó que a la edad de 5 años había una diferencia considerable en el tamaño de sus brazos. Alrededor de los 21 meses de edad, sus padres comenzaron a notar labios hinchados y crecimientos óseos en su rostro, así como el endurecimiento de su piel. Además de esto, se lesionó la cadera, lo que le dejó una cojera bastante seria. Los padres de Joseph y el propio Joseph creían que sus deformidades se originaron debido a una impresión materna. La idea de que las experiencias físicas o emocionales de una madre podían tener un impacto físico en su hijo no nacido. Mary Jane se había asustado por un elefante de circo mientras estaba embarazada de su hijo. Ella creía que fue ese miedo lo que causó que su hijo tuviera una piel áspera como la de un elefante. A pesar de las crecientes deformidades, la madre de José lo amaba con mucha intensidad. Eso no parecía importarle. Lo trataba igual que a los hermanos de José. Perder a su madre por bronconeumonía, un tipo de neumonía, a la edad de 11 años, fue un golpe muy duro para el joven. Sin ella había perdido a la única persona en el mundo que lo había amado completamente y sin condiciones. José padre se volvió a casar poco después de la muerte de su esposa. Su nueva esposa y él mismo rechazaron al joven. Vivió una vida de miseria en ese hogar, lo que lo llevó a huir en numerosas ocasiones. La educación formal de José terminó a los 13 años, que era la edad típica para alguien de su origen. Fue a trabajar en una fábrica de puros, donde permaneció empleado durante algunos años, hasta que las deformidades de sus manos le impidieron torcer bien los puros. Después de verse obligado a dejar la fábrica de cigarros, buscó y buscó trabajo, pero le resultaba difícil encontrar uno. Estaba desempleado y constantemente le recordaban la carga financiera que representaba para su familia. Finalmente, su padre lo ayudó a obtener una licencia de vendedor ambulante, lo que le permitiría convertirse en un vendedor de puerta en puerta. Hizo algunas ventas para una mercería local, pero en general no tuvo éxito, ya que sus deformidades, incluyendo la dificultad para hablar, hacían que la gente desconfiara de él. Nadie quería abrirle la puerta, mucho menos darle su dinero. Un día, a los 15 años, fue golpeado por su padre por no ganar suficiente dinero. Después de eso, Joseph se fue de casa y no regresó. Vivió solo en las calles hasta que su tío, un barbero llamado Charles, lo acogió. Mientras vivía con su tío, Joseph siguió intentando hacer ventas, pero tuvo tanto éxito como antes. Las cosas se pusieron tan mal para él que le retiraron la licencia y ya no se le permitió vender. A los 17 años, Charles ya no podía permitirse dejar que Joseph viviera en su casa. Joseph no tuvo más opción que ingresar a una casa de trabajo. Una casa de trabajo del siglo XIX. Era un lugar donde quienes no podían mantenerse económicamente podían vivir y encontrar empleo. Sin embargo, no parecía gustarle la casa de trabajo, ya que se dio de alta después de vivir ahí solo 12 semanas. Sin embargo, aún no pudo encontrar trabajo y se vio obligado a regresar a la casa de trabajo durante años. Mientras vivía en la casa de trabajo,
Joseph se sometió a una cirugía en el rostro para intentar quitar parte de la piel alrededor de su boca, ya que cada vez le resultaba más difícil hablar y comer. Pronto se hizo evidente que un trabajo convencional no era una opción para Joseph como él hubiera querido. Sus deformidades hacían que todo lo que la casa de trabajo le asignaba fuera casi imposible. Después de darse cuenta de esto, Joseph optó por una carrera en exhibiciones de rarezas humanas. Los espectáculos de rarezas surgieron en Inglaterra durante el siglo XVII, pero alcanzaron el auge de su popularidad como pasatiempos en el siglo XIX. A los 22 años, Joseph contactó a un conocido empresario de espectáculos, Sam Torr, y le pidió que lo exhibiera en su espectáculo. Sam pudo poner a Joseph en contacto con un grupo de hombres que pudieron manejar la carrera de Joseph como atracción humana. Fue en ese momento cuando le dieron su nombre artístico, el Hombre Elefante. Lo pusieron en exhibición en un espectáculo ambulante que recorría East Midlands, Leicester, Nottingham y luego Londres. Después de su éxito casi inmediato, Tom Norman, un hombre que era dueño de una tienda de Penny Gaff, que era un tipo de espectáculo teatral que ofrecía presentaciones cortas y entretenidas para las clases bajas en el East End de Londres, lo contrató para que actuara para él. Aunque Norman al principio temía que las deformidades de Joseph fueran demasiado aterradoras para el londinense promedio, al conocer al joven por primera vez, pronto se dio cuenta de que la gente tenía muchísima curiosidad. A Joseph le dieron una cama de hierro y una cortina en la parte trasera de una de las tiendas de Norman para vivir cuando no estaba actuando. Fue ahí donde Norman se volvió aún más curioso, quedándose para observar a Joseph dormir una noche. Cuando se enteró de que Joseph se veía obligado a dormir sentado, con la cabeza apoyada sobre las rodillas para evitar asfixiarse o lastimarse el cuello, empezaron a formarse ideas en la mente del dueño de la tienda. Utilizó muchos carteles degradantes de híbridos monstruosos humanos para vender la idea de que Joseph era un monstruo. Hizo anuncios y repartió folletos titulados La autobiografía de Joseph Carey Merrick, que puede que haya sido escrita o no por el propio Joseph. Contaba la historia de su vida, la cual se usaba junto con su apariencia física para vender boletos. Antes de cada función, Norman subía al escenario y decía: «Damas y caballeros, me gustaría presentarles al señor Joseph Merrick, el Hombre Elefante. Antes de hacerlo, les pido por favor que se preparen. Prepárense para presenciar a alguien que probablemente sea el ser humano más extraordinario que haya existido». El espectáculo de Joseph tuvo lugar en la tienda de Norman, que estaba ubicada frente al Hospital de Londres. Se sabía que los estudiantes de medicina cruzaban la calle para estudiar a Joseph durante sus espectáculos, porque estaban fascinados por su condición. Un cirujano llamado Reginald Tuckett fue otro profesional médico que se interesó en la vida y la condición de Joseph. Le contó a su jefe, Frederick Treves, quien organizó una visita privada para ver a Joseph antes de que la tienda abriera un día. Lo describió como el espécimen humano más repugnante que jamás había visto. En ningún momento me había encontrado con una versión tan degradada o pervertida de un ser humano como la que mostraba esta figura solitaria. Después de la reunión, Treves volvió al trabajo y luego envió a Tuckett de regreso a la tienda para preguntar a Joseph y Norman si era posible examinar a Joseph en su hospital. Ambos hombres estuvieron de acuerdo, y Joseph se puso su gran abrigo y el cubrerrostro para no llamar la atención en la calle. Cuando llegó para su examen, Treves se sorprendió por la inteligencia de Joseph. Esperaba encontrarse con un imbécil. Tomó nota de las características físicas y señaló que la circunferencia de la cabeza de Joseph era de 36 pulgadas, que su muñeca derecha medía 12 pulgadas y que uno de sus dedos tenía 5 pulgadas de circunferencia. Treves también tomó nota de las verrugas en su piel, así como del hecho de que el crecimiento más grande tenía un olor desagradable. Su hipodermis era débil y floja, casi colgando de su cuerpo. Su cadera solo había empeorado con el tiempo, la cojera se volvió aún más prominente.
Durante este examen y los exámenes posteriores, lo pincharon y lo examinaron tanto que simplemente ya no pudo soportarlo más. Le dijo a Norman que no quería volver. Continuó trabajando con Norman, actuando en espectáculos hasta que ese tipo de espectáculos dejaron de ser populares. Estaban perdiendo popularidad y las autoridades estaban trabajando para cerrarlos. Decidieron trasladar sus espectáculos a Europa continental, donde tampoco tuvieron éxito debido a los mismos problemas. Los espectáculos simplemente ya no eran populares. Lamentablemente, Joseph fue abandonado en Bruselas por su nuevo representante. Más tarde, Joseph regresó a Londres, donde se encontró sin dinero y sin un lugar a donde ir. No podía trabajar y no tenía familia a la que regresar. Cuando desconocidos intentaban ayudarlo, no podían entenderlo debido a su forma de hablar ininteligible. Finalmente, encontraron la tarjeta de presentación de Treves entre las pertenencias de Joseph y se pusieron en contacto con Treves para que lo ayudara. Treves lo llevó de regreso al hospital de Londres, donde se hizo evidente que la condición de Joseph había empeorado desde la última vez que se vieron. Además del empeoramiento de sus condiciones crónicas, Joseph también había contraído bronquitis. Después de recuperarse con cuidados médicos, le dieron una habitación en el ático. Aunque las primeras reuniones con Treves, cuando Joseph trabajaba con Norman, no fueron necesariamente positivas, los dos parecían haberse hecho amigos después de que Joseph comenzó a residir en el hospital. Treves y el personal del hospital cuidaron de Joseph, viéndolo como algo más que el fenómeno deforme en que lo habían convertido durante años. Lo ayudaron a bañarse regularmente en un intento de controlar el olor que provenía de su piel. Y Treves pudo entender un poco lo que decía Joseph cuando casi nadie más podía hacerlo. A pesar de que lo cuidaban, después de unos 5 meses, quedó claro que Joseph no podía quedarse en el hospital de Londres. Simplemente no estaban equipados para manejar las enfermedades incurables y desconocidas de Joseph. Treves buscó la ayuda de otros doctores, incluso publicó artículos en el Times pidiendo ayuda. Finalmente, se recaudó dinero para que Joseph pudiera quedarse en el hospital de Londres, pero no pudieron ayudarlo médicamente. Sin embargo, el hospital pudo darle un hogar a Joseph. Treves lo visitaba todos los domingos. Para Joseph significaba todo tener a alguien que lo entendiera. Los dos hablaban durante horas. Joseph hacía todo tipo de preguntas sobre la vida y el mundo que nunca había podido explorar adecuadamente. Además, Treves ayudó a Joseph a conocer gente nueva, llevándolo a su casa para que conociera a su esposa y llevando amigos al hospital para hablar con él. Cuando Treves se dio cuenta de que Joseph nunca había conocido realmente a una mujer aparte de su madre, comprendió que las ideas de Joseph sobre las mujeres estaban dominadas por los puntos de vista de su madre, a quien adoraba y de quien llevaba una foto consigo. Se propuso presentar a Joseph a su amiga, la señora Leila Maturin. Era una joven viuda que aceptó hablar con Joseph. Había sido amable, pero la reunión fue breve. Joseph se sintió abrumado, y más tarde dijo que Leila fue la primera mujer que le había sonreído. El hospital de Londres fue bueno para Joseph. Su encuentro con Leila y las conversaciones con Treves le habían dado más confianza. Su historia intrigó a la gente, lo que llevó a ciudadanos de clase alta con bastante dinero a donar para mantener a Joseph, permitiéndole cumplir sueños de toda la vida, como disfrutar del teatro y hablar con miembros de la alta sociedad. De hecho, Joseph una vez conoció al príncipe y la princesa de Gales, quienes más tarde serían el rey Eduardo VII y la reina Alejandra. Una foto autografiada por la princesa se convirtió en su posesión más preciada. Pudo hacer pequeños viajes visitando el campo y viajando discretamente en trenes. Mientras vivía los mejores años de su vida en el hospital de Londres, esos 4 años también serían los últimos. Su salud siguió deteriorándose hasta el 12 de abril de 1890, cuando Treves encontró a Joseph muerto en su cama a la edad de 27 años.
Parecía como si Joseph, en su constante deseo de entender cómo era la vida de una persona normal, se hubiera dormido acostado. El tamaño de su cabeza le había causado asfixia. Treves lo disecó, guardando injertos de piel que finalmente se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Montó su esqueleto, que aún permanece en la colección de patología del Hospital Real de Londres, donde es estudiado por estudiantes de medicina, pero no está en exhibición pública. Los profesionales médicos han estado estudiando a Joseph y luego su cuerpo durante más de un siglo. Se han propuesto y descartado condiciones como la paquidermatosis y la enfermedad de von Recklinghausen. Hasta el día de hoy, la condición médica de Joseph Merrick y la causa de su sufrimiento siguen siendo desconocidas. Un poema que Joseph Merrick usó en su folleto de exhibición fue el siguiente: «Es cierto, mi forma es algo extraña, pero culparme a mí es culpar a Dios. ¿Podría crearme a mí mismo de nuevo? No fallaría en complacerte. Si pudiera alcanzar de polo a polo o abarcar el océano de un palmo, se me mediría por el alma y la mente, la medida del hombre». Su vida ha sido el tema de muchos libros, programas de televisión y películas. Quizás el más famoso sea la película El hombre elefante, de 1980. Muchas gracias a todos por ver este video sobre estas diversas llamadas curiosidades u rarezas humanas. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué les pareció la vida. Y si quieren más videos largos como este, también asegúrense de decírmelo abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.